La región de Arica y Parinacota está situada en el extremo norte de Chile. Su territorio es de 16.873 kilómetros cuadrados y cuenta con fronteras hacia Perú y Bolivia. Posee una geografía diversa que abarca desde la extensa zona costera, pasando por generosos valles transversales, hasta llegar a la zona altiplánica cordillerana. Entre el puerto de Arica y la frontera con Bolivia hay 205 kilómetros de distancia y se alcanza una altura de 4.068 metros sobre el nivel del mar. Durante más de 100 años ha transitado por este hermoso territorio un tren de alta montaña, uniendo la ciudad de Arica con la ciudad de La Paz. Es un tren muy emblemático, porque es el producto de un acuerdo de paz entre Chile y Bolivia. La Guerra del Pacífico terminó en 1883 y después de 21 años, en 1904, se celebró el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia, con el objetivo de mejorar sus relaciones y resolver los temas pendientes. En las condiciones del tratado se incluyó la construcción de un ferrocarril que sería financiado por Chile para unir el puerto de Arica con la ciudad de La Paz. A lo largo del tiempo que duró la obra, se emplearon miles de trabajadores, que en su gran mayoría procedía del sur del país. Se trabajó en condiciones muy difíciles, a causa de la gran altura del lugar, el calor intenso en el día y el frío extremo por las noches. Trabajar en estas condiciones tan duras significó muchas pérdidas humanas. Los trabajos duraron 7 años, con numerosos contratiempos, y finalmente el ferrocarril Arica-La Paz fue inaugurado el 13 de mayo de 1913. La historia centenaria del ferrocarril Arica-La Paz está llena de situaciones y momentos complejos, algunos totalmente necesarios y predecibles, y otros muy difíciles de anticipar. Por ejemplo, los avances tecnológicos importantes que hicieron imperativo el reemplazo de las locomotoras a vapor por locomotoras diésel. Aquí estamos en el sector, en el recinto Chinchorro del ferrocarril Arica-La Paz. Este recinto cuenta de la maestranza, que son los talleres que están ahí adentro, y principalmente este patio, el patio de maniobra de las operaciones ferroviarias, que yo diría que la parte más importante, una de las más importantes de la operación en este ferrocarril. Aquí llegaban los trenes de Bolivia, se desarmaban, unos carros iban vacíos a la parte de mantenimiento y los carros de carga se destinaban hacia el puerto cuando el puerto lo programara. Podía ser ese mismo día o al día siguiente, etc. De acá también salían los carros que iban a cargarse, los carros vacíos que iban al puerto para cargarse con carga de importación de Bolivia,
y, y después aquí mismo se armaban los trenes que salían con destino a la frontera. Eso era una actividad de todos los días. Aquí se llenaba de carros, esto está de repente, se atochaba incluso. Cuando en los años 90 tuvimos los récords de carga anual. Ahora, los trenes de pasajeros, la idea era que salieran de la estación que está en el centro, en 21 de mayo, pero posteriormente empezaron a salir de acá también cuando el edificio, el ferrocarril, el Estado lo vendió. El Dorado de los Andes, que en realidad a mí me tocó implementarlo. Yo con la experiencia que tenía en otras partes, implementamos en el fondo un tren de lujo. Era un tren que estaba compuesto de 2 coches dormitorios antiguos, remodelados, preciosos, 2 coches salones, que eran, digamos, coches que eran de los automotores antiguos, que eran de muy buena calidad, coches hechos en Suiza. Tenía un coche de primera, un video bar, un coche comedor, eso era. Hay un furgón donde se llevaba el equipaje y además llevaba 2 generadores grandes, eléctricos, para entregar la energía eléctrica a todo el tren, tanto para la audio, calefacción, alumbrado, etc. ¿Y qué pasó? No, fue un éxito desde el punto de vista turístico, a la gente le gustó mucho, venía gente especialmente de otras partes a andar en ese tren, pero económicamente no dio buen resultado. Bueno, nunca, claro, un par de veces creo que lo llenamos, pero la mayoría de las veces iba menos de la mitad de los asientos ocupados. Eso naturalmente que no rentaba nada y estábamos en un periodo de mucha carga, que teníamos mucha necesidad de locomotora y ese tren ocupaba 2 días una locomotora que se perdía en el fondo, ¿no?, para la carga. Por lo tanto, fue necesario, con el dolor de nuestro corazón, suprimir el tren hasta que llegaran otros tiempos, pero no pasó nunca eso. Eso fue en el año 92, 93, que ya el tren dejó de funcionar. El ferrocarril era boliviano, excelente, era para 50 pasajeros aproximadamente y tenía una demora como de 12 horas más o menos entre La Paz y Arica y viceversa. Ellos todavía tienen esos autos, pero los destinaron a otros sectores. Yo creo que esa es la solución, porque no es tan caro la operación. La operación con este trencito de lujo que teníamos era muy cara. Además ocupábamos 14 tripulantes y a veces iban menos pasajeros que tripulantes. Yo creo que la opción sería como el Ferrobús, tal vez un poquito más grande. Hay unos automotores que son como para 80 pasajeros, que serían los ideales. Son livianos, no ocupan tanto combustible, tanto personal. Entonces, esos son los ideales. Y esos se pueden encontrar de segunda mano en Europa. Yo hice una cotización, costaban alrededor de $700.000 un tren que era compuesto de 3 piezas, 2 piezas motores y una acoplada al medio. Y era como para 200 y tantos pasajeros. No era caro, pero era caro para las condiciones que habían en ese momento. Bueno, el vapor se abandonó en el año 1968. Ahí fue la última locomotora a vapor que corrió. Y ya la disminución del tráfico fue en los años 90.
Bueno, el Central y la estación de Puquio, que son las dos estaciones que limitan lo que se llamaba la cremallera, el sector de cremallera, que son 42 kilómetros entre Central y Puquio. Cuando se abandonó el vapor, porque están orientadas exclusivamente al mantenimiento de la locomotora a vapor, empezó a disminuir la gente, porque el Central dicen que tú tenías hasta 600 personas, no sé si era tanto, pero tenían ahí teatro, tenían escuela, un montón de casas, ¿no es cierto? Vivía mucha gente. Y cuando se cambió el vapor por el diésel, eso cambió. Ya no había necesidad de tener tanta gente y fue bajando. Fue quedando, qué sé yo, el jefe de estación, un por de gente de vía y nada más. Y finalmente, cuando ya la operación ferroviaria también empezó, disminuyó, ya no había jefe de estación. ¿No? Quedaron solamente los carabineros que arriendan ahí unas casas que son del ferrocarril. Bueno, tal vez lo que voy a decir es fuerte, pero fue un desastre en el fondo. En ese tiempo, me voy a remontar un poquito antes. El ferrocarril, tradicionalmente hasta el año 85, cuando yo llegué, transportaba anualmente en carga unas 100.000, 120.000 toneladas anuales. Del año 85 hacia adelante empezó todos los años a aumentar, y llegamos en el año 1992, a transportar 325.000 toneladas. Aumentamos más del triple. ¿Y qué pasó? Que eso duró algunos años, porque ya en el año 94 empezó a declinar el transporte por el hecho que varias circunstancias, pero quizás la más importante fue que ambos países, Chile y Bolivia, construyeron una carretera de lujo, ¿ah? Y que le hizo la competencia, y ahí empezaron a llegar muchos camiones. Los camiones no pagan nada, no pagan peaje, no pagan nada, ¿ah? Entonces nos hicieron la competencia y por más que luchamos no fue posible, y fue disminuyendo entonces el tráfico ferroviario. En ese tiempo estaba en el gobierno de Chile don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que era muy propicio a las privatizaciones. Entonces privatizó la carga en el sur, todo lo que era carga ferroviaria se privatizó. Y aquí no pudieron privatizarlo porque como era el ferrocarril producto del tratado con Bolivia, el Tratado de Paz, no se privatizó, pero se arrendó. Y ahí llegaron los privados que arrendaron el ferrocarril por 25 años. ¿Qué pasó? Que ellos, para poder revertir la situación que estaba ocurriendo con la carga, que está disminuyendo, bajaron las tarifas. Bajaron las tarifas y captaron una cantidad, pero perdían plata. Entonces fueron perdiendo plata. Cuando quisieron recuperar ya no era posible remontar eso. De modo que cada vez hacían más desastres. Además hicieron unas inversiones que no correspondía hacerlas y por lo tanto no fructificaron. Y para rematarla, en el año 2001 vino los aluviones por el río Yuta, que botaron 7 puentes en Yuta, 3 puentes ferroviarios y 4 puentes carreteros. No quedó nada, todos los puentes desaparecieron. Arica quedó aislada porque no había conexión con el aeropuerto ni con el norte. Solamente quedó un puente ferroviario que se habilitó para el transporte de automóviles. Pero eso fue todo. Y por lo tanto, cada vez fue disminuyendo el quehacer de esta administradora, que se llamaba la administradora del ferrocarril de Arica Paz, fue disminuyendo su potencial y finalmente en el 2005 se fueron a la quiebra.
Al declararse la quiebra, el ferrocarril quedó botado, porque aquí ya F no tenía gente acá. Y vino el desastre mayor, que fue que esto quedó no abandonado, pero ellos contrataron, el ferrocarril del Estado contrató una empresa de seguridad para con vigilantes, pero que no cuidaban nada, y aquí entraban hordas de gente a robar. Desmantelaron todo, desmantelaron todas las maestranzas, todo lo que tenía olor a cobre desapareció, hasta los cables de teléfono que había se los sacaron. Los tornos que habían, le sacaron todo lo que era eléctrico. Las locomotoras, que son diésel eléctricas, que tienen cualquier cantidad de cobre, las desmantelaron enteras. Fue un desastre. Los coches dormitorios que habíamos nosotros recuperado y remodelado para el Dorado de los Andes, lo hicieron pedazos prácticamente. Entonces, no, fue un desastre. En ocasiones, cuando recorremos nuevamente los lugares donde hemos trabajado por tantos años, se nos hace un nudo en la garganta y las palabras se enredan con la nostalgia. Me desempeñé en este ferrocarril como mecánico de frenos de aire, pero al mismo tiempo trabajé como revisador de carro, carrocero, revisador de carro. En ese lugar que está allá, en ese galpón, ahí estaba el taller de revisión. Había un personal ahí que revisaba los trenes de subida y de bajada. Los trenes llegaban, bueno, no sé, cargados, vacíos, igual se revisaban y se detectaba cualquier anomalía o desperfecto de los carros, eran marcados y enviados al taller de carrocería, donde se hacían los trabajos más de envergadura. Nosotros hacíamos la mantención de rutina, pero el carro no llevaba una gran falla, sino que las reparaciones se hacían allá adentro en Mestranza. También trabajamos en los trenes, subíamos en los trenes, llegábamos allá hasta frontera, incluso traspasábamos la frontera, llegábamos a La Paz, a Bolivia, haciendo trabajo ferroviario. Cuando ocurrían accidentes de envergadura allá en Bolivia, nosotros éramos llamados a socorrer y íbamos con el pescante, que la verdad es que ellos no tenían ese tipo de herramientas. Entonces nosotros íbamos a socorrer y los quedábamos ahí hasta que se hacían las reparaciones de la vía y de los mismos carros para que quedara expedita para el tránsito. Claro, y también llevaban una rotativa de revisadores que se desempeñaban ahí en Bifiri. Ellos recibían los carros que venían de Bolivia y se detectaba si traía alguna falla. Y igual ellos, los bolivianos, los revisadores bolivianos se desempeñaban lo mismo al recibir su equipo, tenían que revisar si venían en buenas condiciones. Y bueno, eso se hacía porque había ocurrido así en la sección chilena o bien en la sección boliviana, y se llegaba a un cobro de los desperfectos. De las reparaciones se hacía un cobro. Esta locomotora, yo llegué a Arica, ya estaba depositada ahí en los andenes de estación de 21 de mayo. Ya estaba fijada, ya ahí había un memorial, hay una
un recordatorio de algunos accidentes, me parece, y esta locomotora estaba ahí. Bueno, llegó el año que Ferrocarriles ya pasó a manos privadas. Entonces, para una manera de homenajear o hacer una despedida, se habilitó no se habilitó, sino que se pintó, se le hizo como una reparación. Y entonces yo personalmente le hice esa manito de pintura, fue el año 97, y se le hizo una manito de pintura. Igualmente este pescante se encontraba acá en el patio excluido de aquí de Almacenes. Aquí Almacenes, que está al frente, había un patio excluido donde había mucho material que ya no se usaba, que era de los equipos antiguos, locomotoras a vapor y equipos que ya no se iban a usar nunca, estaban así como abandonados. Entonces, una manera de recuperarlo, lo sacamos hacia afuera del patio del excluido y se le hizo una mantención. Ahí le hicimos ¿cuánto se llama? Manipulamos los engranajes así, y ¿cuánto se llama? Se llegó a mover, pues no, pues de tantos años que no se hacía no tenía un movimiento este equipo. Y también ahí se hizo le hicimos una manito de pintura. Y bueno, con el tiempo lo depositaron allá abajo ¿cuánto se llama? En los andenes. Ahí quedó también como no sé, como un museo. Ese coche que está ahí es el coche comedor. También pues ese coche era del tren de pasajeros, donde subían ¿cuánto se llama? Los comerciantes, y era un tren internacional, ¿no? Llegaba allá a frontera y ahí se hacía un transbordo o una combinación con el tren de Bolivia, el tren que venía de La Paz. Se ocupaba mucho para el comercio, ¿no? Habían comerciantes que llevaban su mercadería en ese tren. Yo estoy, en este momento, soy privilegiado de que me hayan hecho entrevistas. Estoy como en deuda igual porque me hubiera gustado desplayarme mejor, conversar más de este ferrocarril. Y yo creo que de esas personas que ya han fallecido, podían haberlo hecho mejor, haber hablado mejor, con más detalle. Pero igual yo con este granito de arena le rindo un homenaje a todos los ferroviarios que ya se han ido, y a los ferroviarios que están vivos, que están aquí todavía en esta tierra, les doy un saludo grandote, un abrazo. ¿Cómo me gustaría encontrarme con cada uno? Con cada uno, de recordar los tiempos que fuimos jóvenes, que hicimos tanto trabajo, que ahora han pasado los años y ya no podemos hacerlo. Yo me siento emocionado en este momento, y quisiera que me disculparan mis compañeros que me van a ver. Les doy un gran saludo y bueno, lo estaríamos viendo. La estación Arica, que se ubica a un costado del edificio de la antigua aduana, fue construida por la firma inglesa Sociedad Sir John Jackson Limitada, por encargo de la empresa de ferrocarriles del Estado. El estilo del edificio corresponde al neoclásico, y en sus bases y estructura se utilizaron piedras del sector boliviano de Comanche. Fue inaugurada el 13 de mayo de 1913. La estación Arica y su andén
fue declarada Monumento Histórico el 15 de febrero de 1990. La estación ya no pertenece al ferrocarril, debido a que fue comprada por el gobierno regional de Arica y Parinacota en el año 2010. Esta era una escena habitual que se producía en el andén de la estación Arica, a la llegada de pasajeros desde la ciudad de La Paz, que se podría situar en la década de 1960. En ella podemos apreciar el ajetreo que ocasionaba bajar los bultos y maletas desde los carros. Al final se ve al personal de aduana y del SAC cumplir con los protocolos de revisión de equipaje y mercaderías. Se realizaban 2 viajes a la semana. Entre Arica y La Paz hay 457 kilómetros de distancia y los trenes de pasajeros que realizaban este trayecto demoraban 20 horas. Mantuvo cierta actividad hasta el año 2005, momento en que se produjo la quiebra del ferrocarril. En sus días de gloria, en la década de 1950, algunas fuentes afirman que vivían más de 600 personas en Estación Central.
Esta es la maestranza del ferrocarril de Arica a La Paz, que ya tiene 110 años. Antiguamente esta maestranza, el concepto de maestranza era porque prácticamente era autosuficiente, tenía talleres tanto de metalmecánica, también poseía talleres para madera, ¿ya? Donde se construían todo el mobiliario se construía originalmente acá. El taller diésel que vemos acá más atrás, ya se dedicaba exclusivamente a lo que eran las locomotoras de línea, y las locomotoras de patio. Existían locomotoras que se dedicaban a hacer maniobras dentro del patio, dejar los trenes listos para que las locomotoras de línea tomaran ese convoy, que ya estaba revisado, estaba seleccionado, y se fuera a frontera, en tránsito a frontera. Ya, también existe un taller que está al otro costado de la maestranza, que es el taller carrocería, ¿ya? En el cual se hacía todo lo que era mantención y reparación de los carros, ¿ya? Los enganches, el bastidor, los sistemas de freno, todo se reparaba ahí. También había un taller menor, que era un taller de autos que se llamaba, ¿ah? Que se dedicaba a todo lo que era la mantención y la reparación de los vehículos menores para el mantenimiento de la vía, que eran las motovías, los autocarriles, que acá el autocarril que existía en su momento, el más usado, era el Vilar. ¿Por qué le dice Vilar? Es la marca del vehículo, que es francés, ya del año 1955. Ese vehículo, el que se utilizaba para la parte ejecutiva, tenía 8 asientos reclinables, y con ese se hacía viajes hacia el interior para mostrar los avances con la parte más ejecutiva de la empresa. También existía hace mucho tiempo un Way que se llamaba, que en realidad se le llamaba Way, pero es un triángulo de inversión que se hacía físicamente con vías, donde la locomotora entraba en una posición y se invertía hacia la otra, ¿ya? Eso también existía acá, después eso se dejó de utilizar, ya cuando se hizo el tema de la remediación de todo este sector, en realidad por todos los años de explotación que se hizo trayendo metales pesados desde Bolivia, que se acopiaban en esta maestranza, ya eso hizo que todo el sector acá estuviera contaminado con metales pesados, por lo cual se hizo una remediación y se retiró todo el suelo contaminado, que está ahora depositado en la estación de Puquios, a 112 kilómetros de acá, ¿ya? Entonces, cuando se hizo la remediación, se retiraron gran parte de las vías, ¿ya? Pensando darle algo más comercial, más reducido desde el punto de vista del ferrocarril, ¿ya? Y ahí se retiraron el Way, el inversor físico, y ahora se utiliza solamente la tornamesa, que es una mesa gigante que se gira, el cual permite echar encima de esa tornamesa una locomotora que pesa 90 toneladas, ¿ya? Y invertirla con 2 personas que la empujan, y se invierte la locomotora en la posición que se necesita utilizar, ¿ya? También acá se tenían máquinas herramientas, se hacían las piezas para el mantenimiento de los ejes, para el mantenimiento de ruedas, todo se hacía acá. Había fundiciones también. En el tiempo de las vaporinas, de las máquinas a vapor, todo se fundía acá. Había maestros fundidores que se dedicaban a hacer las piezas, y había todo un sistema de máquinas herramientas específicamente para poder hacer las piezas para mantener las vaporinas, ¿ya? Eso fue hace mucho tiempo atrás, ahora ya se está reduciendo todo. En este momento tenemos 2 locomotoras como la que tengo acá atrás, que son locomotoras U3CC, que son de 1300 HP, ¿ya? Y ahora se repotenció esa locomotora, ya se le aumentó la potencia. Repotenciar significa aumentar la potencia, se le cambiaron algunos componentes,
¿ya? Y actualmente es capaz de generar 1800 HP de potencia, ¿ya? Para eso mismo, uno de los conceptos que hay que tener claro, que por mucha potencia que se tiene que tener poder adherente. El poder adherente es lo que se necesita, el peso que se necesita para que el equipo, al traccionar en la vía, la rueda no patine, ¿ya? Entonces, para mejorar esa adherencia, se la aumentó originalmente la U3CC, pesaba 85 toneladas, ahora estas locomotoras que tenemos acá atrás pesan 90 toneladas, se agregaron 5 toneladas más en función de la potencia que se le aumentó. Estos son los equipos que se usan actualmente para hacer movimientos comerciales hacia la frontera. Ya lamentablemente no contamos con locomotoras de patio y los carros que tenemos son más reducidos. Un dato importante es que este ferrocarril en su construcción, o más bien dicho, la construcción fue a cargo del Estado chileno, y construyó la vía desde Arica hasta el Alto La Paz, ¿ya? Los primeros años fue administrada por Chile, todo el recorrido de Arica a La Paz, por eso que este ferrocarril se llama Ferrocarril de Arica a La Paz. Posteriormente, Chile entregó la parte boliviana al gobierno boliviano para que ellos se hicieran cargo, ¿ya? Y ellos se hicieran cargo del tramo desde la frontera hasta el Alto La Paz. Frente a eso, después el ferrocarril, el lado chileno, siguió manteniendo el nombre de Arica La Paz, pero en realidad llega solamente hasta la frontera en Bisbiri. Ahí se hace intercambio, se entregan los carros a una locomotora boliviana que los toma y los lleva hasta su destino final en Bolivia. El tramo chileno comprende 206 kilómetros, que está separado en 3 zonas. La primera zona, la zona 1, corresponde desde Arica hasta la estación de Central. En la primera zona tenemos gradientes de 2% entre Arica y la estación de Poconchile. Después de la estación de Poconchile hasta la estación de Central, encontramos pendientes de hasta 3%. De Central hasta Puquios, tenemos pendientes de hasta 6% en los tramos de la vía. Es importante recalcar que de la estación de Central, que está a 1480 metros, se llega a la estación de Puquio, que son el kilómetro 112, son 40 kilómetros, porque Central está en la estación, está en el kilómetro 70, se llegan en 42 kilómetros, se sube de 1480 metros hasta 3700 metros de altura, en un tramo muy corto. Posteriormente, desde la estación de Puquios hasta la estación de Bisbiri, que es la zona 3, tenemos pendientes un poco más bajas, pero no implica la dificultad debido a las bajas temperaturas que se generan en ese tramo, llegando en algunos casos, llegando hasta los menos 20 grados bajo cero. En los tiempos que estuve yo, cuando se generaban esas bajas temperaturas, teníamos que combatir las fallas de los sistemas neumáticos por congelamiento de las válvulas, por las bajas temperaturas. Los maquinistas, cuando dejaron una máquina estacionada porque tenían que esperar un convoy o algo en las estaciones de Bisbiri, en la estación de la frontera, tenían que levantarse constantemente a echar a andar la máquina para que ésta tomara temperatura, y no se congelaran los sistemas. Entonces, esa es la dificultad. Se parte en Arica con un clima tropical, después se toma el valle de Utah, donde tenemos algo así como un clima tropical húmedo, del punto de vista que el valle en sí, porque circula un río, es como medio húmedo. Después se sale de la estación de Poconchile para internarse en el desierto, donde encontramos temperaturas de hasta 40 grados en plena pampa, llegando hasta la estación de Central, donde sube de Central a Puquios, como lo mencioné anteriormente, subiendo una gran altura, pero encontrándose con temperaturas ya del altiplano chileno,
llegando a temperaturas muy bajas, ¿ya? Hasta menos 20 grados bajo cero se han sondeado temperaturas en esa zona. Y también es importante recalcar la idea que aquí es como al revés de lo habitual que uno está acostumbrado desde el punto de vista del clima. Aquí, por ejemplo, en invierno, acá tenemos lluvia, generalmente en todo Chile se tiene lluvia y mucho frío. En el altiplano es como al revés, se tiene mucho frío, pero en el día sale un sol radiante. ¿Cuándo ocurren las lluvias? En las épocas de verano, diciembre, enero, febrero. ¿Ya? Y ahí se generan los aluviones que vienen desde arriba, desde la cordillera, y eso hay que estar preparado en la desembocadura de los ríos y en las quebradas, porque se generan los aluviones y generan problemas de operación del ferrocarril. Del punto de vista de operación, se sale con una locomotora desde Arica actualmente que puede llevar 8 carros, ¿ya? Pero llegando, esto es netamente por la restricción del 3%, que llevamos 8 carros. No es porque nosotros digamos que nosotros pusimos la norma. No, esto está estudiado, que la locomotora con el peso y la potencia que tiene es capaz de arrastrar 8 carros en el sector de mayor pendiente, que es 3% hasta Central. Posteriormente en Central se dejan los 8 carros, y para poder arrastrar esos mismos 8 carros ya no necesito una locomotora, necesito 2. Y eso se llamaba múltiple. ¿Ya? Ahí con 2 locomotoras yo pesco los 8 carros y los puedo subir hasta la estación de Puquios. En Puquios, como vuelve a bajar la pendiente, ya ahí nuevamente una sola locomotora podía hacer el hecho de tomar los 8 carros y llevarlo hasta la frontera. Pero se tenía esas restricciones, o sea, en sí, para poder tener una operación relativamente normal, hay que tener un equipo que haga 8 carros hasta Central, otro equipo que sea 2 locomotoras que haga un múltiple de Central a Puquios, y después se tenía una locomotora que hacía de Puquios hasta Viviri. Esa era la operación normal que se hacía antiguamente acá en el transporte de carga. Uno de los equipos que se tiene acá, que es como prioritario para la operación normal, es el pescante Orton, que es de marca Orton, ¿ya? Es un pescante, en realidad es una grúa que se mueve por la vía férrea y que se utiliza para los siniestros. Es un pescante de siniestros que si uno lo busca en la jerga ferroviaria, se dice así, pescante de siniestros, para siniestros. Se puede ocupar para otras operaciones, pero principalmente es para siniestros. ¿Cómo siniestro? Cuando hay un desrielo de una bodega. Un desrielo significa que el carro o la bodega se sale de la vía, se cae de la vía y quedan los bogies o las ruedas quedan fuera de la vía. Entonces eso se llama desrielo. Y muchas veces para poder enrielar eso, se utilizaba el pescante, que es una grúa que se puede arrastrar con una locomotora que pesa 80 toneladas y es capaz de levantar 72 toneladas con el gancho principal. Esta grúa es netamente diésel hidráulica, ¿ya? Y se maneja a través de controles neumáticos, ¿ya? Es una grúa muy antigua también, que acá se le hizo una reparación porque originalmente tenía ruedas con descanso de bronce y con lubricación con pañetes de aceite para evitar la fricción. Hola, soy Alejandra Vargas, gerente de Grupo Aruma, empresa dedicada al turismo, y hoy nos encontramos en Central para contarles un poco nuestro proyecto. Nosotros hoy día, nuestro gran propósito es hacer que Central sea un motor de desarrollo económico importante para la región. Nosotros sabemos el potencial que tiene este pueblo olvidado. Hace más de 53 años aproximadamente ya no visita nadie este pueblo y hoy día se encuentra totalmente en condición de abandono. Como gerente, nuestro propósito es darle vida
hacer que los ariqueños vuelvan a encontrarse con esta historia, que vuelvan a valorar su patrimonio, que vuelvan a encontrarse con la naturaleza, que hayan espacios donde la familia pueda encontrar un lugar hoy día, sobre todo con la pandemia, donde nos ha tenido muy encerrados. Hoy día nosotros podamos ser parte de esa felicidad para tantas personas que lo necesitan. Nuestro proyecto contempla dos grandes ejes. El primero es recuperar este espacio y limpiar. El segundo es poder tener acceso al agua y la luz, que va a permitir de inmediato que nosotros podamos hacer que nuestros visitantes puedan encontrarse con este lugar histórico. Central tiene tanta belleza, y quiero partir quizás por la infraestructura. Hoy día nosotros nos encontramos con una línea de tiempo donde tú puedes encontrar casas de adobe, casas de piedra, y donde se marca estos 100 años de vida. Tiene una belleza natural impactante, con hermosos lugares donde puedes visitar, puedes encontrar el molino, el lugar de molino, que es súper lindo. Acá se hacen carreras deportivas, hay muchos lugares de encuentro, pero nosotros queremos mejorarlo. Nosotros queremos poner en valor y ser ese pequeño motor para impulsar el turismo acá en la región. Dentro de las cosas que queremos hacer también es, por ejemplo, tener hospedaje temático, donde no haya internet, donde realmente las visitas que tengamos, nuestros visitantes, puedan disfrutar de un entorno completamente de relajo. Invitar a las escuelas que vengan a conocer de una manera más lúdica y aprender un poco más de la historia. La verdad es que queremos rescatar esta memoria perdida de Arica. Por lo tanto, la gente se va a encontrar hoy día con una cafetería, quizás con artesanía, con bicicletas, para andar a caballo. Imagínate eventos naturales, o sea, matrimonio, eventos sociales, un cumpleaños, un matrimonio. Y por qué no soñamos con que vengan los Jaivas a tocar acá a Central, entre tantos otros. Soñamos como una filarmónica dando un concierto para miles de personas. Y hoy día lo que estamos haciendo es limpiar, como dije anteriormente. Queremos que la gente conozca que lo que estamos haciendo es recuperar, vamos a restaurar y vamos a acondicionar espacios para que no solamente los ariqueños, sino que de cualquier lugar del mundo nos pueda visitar. La gente desconoce que esta línea férrea tiene una obra de ingeniería que está categorizada como dentro de las mejores obras del mundo, las 10 mejores obras del mundo. Hay mucha historia acá y lo que nosotros estamos haciendo como Grupo Aruma es recuperar este espacio. El proyecto turístico, que está en proceso de ejecución, empieza a mostrar avances. Se ha removido una gran cantidad de escombros, se ha limpiado y se ha comenzado a restaurar algunos espacios. Sin embargo, la tarea que se propusieron es enorme y se necesita un apoyo de las instituciones públicas de nuestra región para que el proyecto se logre materializar en un plazo no muy prolongado. Mi nombre es Yuni Arias Córdoba y soy gerente general de EFE Arica La Paz. Bueno, lo primero para mí es un motivo de mucho orgullo pertenecer a esta empresa y en particular a este equipo de trabajo que de alguna manera desarrolla un trabajo que es bien importante y es estratégico dado el rol
del ferrocarril tanto en el desarrollo regional como en el cumplimiento del Tratado de 1904 con el gobierno boliviano. Por lo tanto, es bien importante la cartera de proyectos que nosotros hemos desarrollado a lo largo del tiempo, que hoy día nos permite de alguna manera demostrar que la vía está totalmente operativa en su extensión de 206 kilómetros de Arica a Bisbiri, que tenemos equipo rodante operativo para hacernos cargo del mantenimiento permanente de este ramal, que de alguna manera tenemos equipos profesionales preparados para abordar estos tipos de trabajo que no son menores, porque estamos hablando de un tren de alta montaña, con cotas de más de 4.000 metros de altura. Pensemos que parte desde el puerto hasta la localidad de Bisbiri a más de 4.000 metros de altura, con un trazado complejo de operar, con pendientes que van del 3 al 6, casi 7% en el tramo más complejo, con rutas de acceso complejas y adicionalmente en algunos tramos donde la única forma de abordar y llegar es a través del propio ferrocarril. Por lo tanto, es un tremendo desafío para el equipo que aquí labora el operar y mantener vivo este ramal. La vía, nosotros siempre decimos, está viva porque constantemente sufre los embates de la naturaleza a través de los inviernos altiplánicos que todos los años nos golpean, ¿cierto? Sobre todo en el área del altiplano. Entonces, la verdad que es un muy bonito trabajo el que se desarrolla acá. Muchas veces es un trabajo silencioso. A mí me gustaría contar y recalcar que este es un trabajo que viene de muchos años y de muchos equipos que han trabajado en él, partiendo por hacernos cargo en su momento, después de la paralización que tuvo el ferrocarril, hacernos cargo de la rehabilitación de la vía. Eso trajo consigo también la remediación de la misma, hacernos cargos de pasivos ambientales que estuvieron ahí, ¿cierto?, operando con minerales cuando no había ninguna norma ambiental en su momento. Entonces la empresa tuvo que hacerse cargo de remediar todo este pasivo ambiental, de restaurar los terrenos, por ejemplo la Maestranza de Chinchorro, Alcerre, Cabisbiri, la parrilla ferroviaria y tramos urbanos también de la ciudad. Por lo tanto, estos son proyectos que de alguna manera son íconos y únicos en la región. Nos hemos hecho cargo de esta obligación ambiental, pero con la convicción de que es un proceso sumamente necesario, porque además vivimos en comunidad y tenemos que hacernos cargo del patrimonio también que significa el ferrocarril Arica-La Paz, y de esa forma también abordar y adoptar las nuevas metodologías y formas de trabajo que nos permitan ser mucho más sostenibles, tanto ecológicamente, medioambientalmente, como también financieramente, ¿correcto? Entonces, todos estos proyectos son proyectos que no se hacen de un día para el otro. Este proyecto que yo les comento de la remediación abarcó muchos años de operación, porque además se opera con contratistas especializados y además tuvimos que hacernos cargo de algo muy importante para nosotros que forma parte también de nuestro patrimonio, que fue todo un plan de mitigación arqueológica, porque claramente en estos terrenos tan históricos también encontramos momias chinchorro. Entonces también tuvimos que hacernos cargo de este hallazgo. Con mucho cariño se trabajó, se implementó un plan muy, muy arduo, de mucho trabajo de arqueólogos, y hoy día tenemos primero catastrados lugares que son sitios vivos arqueológicos y también material que está debidamente resguardado para un posible museo. Por lo tanto, son actividades que de alguna manera no son ferroviarias, pero han formado parte de nuestro quehacer y han formado parte de la contribución que nosotros hacemos también a la comunidad y que también las hemos hecho formar parte de esto a través de convenios con la Universidad de Tarapacá, a través de difusiones y libros que hemos también compartido con la comunidad. Entonces, es un trabajo bien integral
También en su momento se hizo todo el proceso de rehabilitación de las locomotoras, de los carros. Entonces, la verdad que ha sido un proceso bien bonito el vivirlo, porque da cuenta de todo un trabajo mancomunado, un trabajo técnico muy profundo y que hoy día da frutos. En la práctica, eso nos llevó, por ejemplo, a que el año pasado, el 2021, pese a todos los pronósticos, porque después de 16 años en que no se movía carga, estando en plena pandemia, ¿cierto?, donde todo es más complejo de operar, hicimos un ejercicio muy exitoso junto con nuestros colaboradores. En este caso estuvimos trabajando con nuestro par, el Ferrocarril Andino, en la parte boliviana. Trabajamos mancomunadamente con el Puerto Arica, con el concesionario, con clientes bolivianos, y de esa forma, y obviamente todas las autoridades que permitieron que esta prueba se pudiera realizar, insisto, estando en plena pandemia y con fronteras cerradas, para demostrar de alguna manera que la operación ferroviaria es factible. Bajo esta prueba que consistió en llevar unas bobinas de fierro desde el puerto de Arica cargadas, ¿cierto?, en carros de FE Arica La Paz con su locomotora 18.000, subieron hasta la frontera, hasta Visviri, haciendo obviamente todas las trenadas que requiere lo complejo de operar en los tramos, sobre todo en el sector 2, que es de alta pendiente. Y finalmente en Visviri lo toma el ferrocarril boliviano, se lleva los carros, se lleva la carga hasta Oruro, ahí hay un multimodal, lo cambian a camión y con los camiones llegan a Santa Cruz, que era su destino. Por lo tanto, esta prueba, y posteriormente los carros vuelven, ¿cierto?, y llegan a destino Arica. Para nosotros esta prueba, como les digo, derribó muchos mitos y dejó claro de que el ferrocarril Arica-La Paz sigue siendo un modo activo, un modo logístico activo, y que esto puede en el futuro retomarse en la medida en que estos sean proyectos comerciales viables, en la medida en que la carga vaya empujando la salida del ferrocarril. Y esto no significa dejar de lado los camiones porque convivimos con este modo de transporte, sino que nosotros apuntamos a que el ferrocarril pueda conseguir carga complementaria a los camiones y de esa manera poder desarrollar y aumentar la carga que puede entrar y salir por el puerto de Arica, que es uno de los motores de nuestra región, ¿cierto? Entonces ahí claramente el rol estratégico que tiene este ferrocarril cobra mayor importancia. Por otro lado, no nos hemos descuidado de los pasajeros, porque también entendemos que en el común, en el cariño ferroviario, está siempre mirándonos y muchas veces la carga no llega a las personas, sino que llegan los trenes de pasajeros. Entonces para nosotros ha sido muy bonito cuando lanzamos el 2017 el tren patrimonial, de turismo patrimonial, así lo denominamos, porque en la práctica no es que vamos a vender un trayecto de corto alcance, como Arica-Poconchil o Arica Central en su momento, sino que nosotros lo que queríamos mostrar y devolverle a la comunidad es la experiencia de vivir, de subirse a un tren y lo que eso significa. Entonces, esta experiencia se desarrolla a través de muchos factores que van a bordo del tren, como por ejemplo un guía turístico muy capacitado que va contando toda la historia del ferrocarril, de las momias de Chinchorro, recorriendo el territorio con el Valle de Yuta, las colcas de Huaylacán, la agricultura, etc. Entonces es un baño de cultura a través y a bordo del tren. Por otro lado, con la cercanía de que tratamos de representar lo que era un tren antiguo a través de su conductor, el boleto antiguo, es decir, para nosotros, y siempre nos han felicitado por eso, porque de alguna manera le devolvimos esta nostalgia ferroviaria a las personas que toman el tren, que han vivido la experiencia, y claramente la hemos ido transmitiendo a las nuevas generaciones, porque entendemos también que estas nuevas generaciones ya no nacieron con tren. Entonces, de alguna manera, nuestra misión también es educar, es acercar a estas nuevas generaciones y educarlas a través de lo que significa el tren para toda
para toda nuestra región, como un tren histórico que lleva más de 108 años de operación, de funcionamiento, de mantenimiento de la infraestructura, y por lo tanto yo también destacaría del cariño y del patrimonio que significa para todos nosotros. Hay desafíos también importantes, como son la posibilidad de un tren urbano, entendiendo que hoy día la infraestructura está presente y que cada vez la población de Arica va creciendo, sobre todo en la zona urbana, creciendo y desplazándose hacia el sector norte, bordeando la vía férrea. Por lo tanto, para nosotros hay también ahí un desafío en la forma de abordar esto como un nuevo modo de transporte más amigable, más inclusivo. Entonces, hay ahí proyectos que estamos tratando de desarrollar desde una mirada muy regional, desde una mirada junto a los actores regionales, como el gobierno regional, y estamos ahí contentos esperando de que estos proyectos puedan despegar y puedan de alguna manera contribuir en forma seria, segura, constante y permanente a la población, que hoy día lo requiere y lo añora. Por otro lado, también proyectos de patrimonio, hemos desarrollado algunas novedades que van a ver por ahí más adelante, que tienen que ver con reconocer, ¿cierto?, este rol histórico de más de 108 años y poner en valor algunos equipos que de alguna manera formen parte de muestras hacia la comunidad y de alguna manera hacernos más presentes. A mí me gusta ver el desarrollo ferroviario con nostalgia, pero también con mucha positividad, pensando en que en algún momento y propio de las etapas de desarrollo, ¿cierto?, y los ciclos que hemos vivido históricamente, en algún momento ha decaído el tema ferroviario, pero hoy día tiende a levantarse con más fuerza que nunca. Hemos visto en Europa, en otras ciudades y continentes, que de alguna manera el rol ferroviario se ha reactivado, y yo creo que esa es parte de nuestra misión hoy día, con estas nuevas generaciones, ¿cierto?, que van incorporándose a la familia ferroviaria, de mirar el futuro con optimismo, con maneras de incorporar tecnología mucho más amigable, obviamente, y ojalá podamos revivir y hacer permanente la operación ferroviaria. Esto tiene que estar, obviamente, siempre analizado desde la mirada de que esto sea sostenible en el tiempo y que no sean solamente pruebas, sino que ojalá pueda ser un proyecto de largo plazo para la región. Entonces, también mi invitación es a que las nuevas generaciones se encanten de nuevo con los trenes, lo usen, participen, pero también a las nuevas generaciones que se encanten con el trabajo ferroviario, porque es un trabajo que es muy de oficio, es muy de amar los fierros, de amar la nostalgia de lo que significa también los trenes. Muchas veces no son trabajos muy glamorosos, si lo queremos decir así, pero están llenos de sentido, llenos de profesionalismo en los equipos que operan esto y que trabajan en su mantención, en su reparación, en sus formas de que esto esté operativo todos los días del año. Entonces ahí la invitación es esa, a que también vayamos pidiéndole a estas generaciones que han sido tan esforzadas y que han mantenido estos oficios, que ahora hagan de maestros, de profesores, y las vayan traspasando a las nuevas generaciones que van a ir tomando este bastón para lo que viene, para el futuro. Yo creo que ese es el desafío y esa es la tarea que como equipo nos hemos propuesto. Yo agradezco mucho al equipo con que trabajamos, es un equipo muy diverso, ha sido para mí un lujo trabajar con ellos, teniendo miradas bien distintas de repente. El mismo hecho de que esto esté liderado por una mujer también le imprime un sello distinto, y yo solamente agradecer que siempre
hemos sido positivos y frente a las dificultades hemos sabido reinventarnos y salir adelante y demostrar que el tren puede estar más vigente que nunca y siempre hemos estado poniendo, ¿cierto?, a disposición nuestra infraestructura, nuestro quehacer en función de cumplir el tratado, de no de hacer decaer la empresa, sino al contrario, mantenerla y llevarla a un escalón más que sea siempre el desarrollo y su sustentabilidad. Así que yo feliz de participar en este proyecto tan bonito y invitarlos a seguir soñando y teniendo nostalgia con el tren y pensando en que esto también se puede modernizar y vamos a tener el mismo cariño por un tren más moderno, más inclusivo, con nuevos desafíos. Sectores que quizá hoy día están desprovistos de esta conectividad y por esa vía entonces acercar a la gente a los servicios que ofrece el Estado: educación, salud, atención a las distintas actividades que cada uno debe desarrollar y además, si me lo permiten, un reconocimiento a esta empresa ya centenaria que ha estado y ha sido parte del desarrollo de todo el país. Pero bueno, las ideas tienen que en algún momento llegar a ser inversión pública. Y para que eso suceda, tenemos que tener la capacidad de, en nuestro caso, entregar los recursos que los expertos, que son las empresas de ferrocarriles del Estado, necesitan para que esta idea se transforme en una inversión viable.